Estudiando en casa. Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy estamos viernes 2 de octubre y vamos a desarrollar y reflexionar sobre el área de comunicación. Y el título de hoy es ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir textos? Bien, chicas y chicos, como ya lo he mencionado, durante esta semana hemos estado reflexionando acerca de cómo has venido logrando tus aprendizajes hasta el día de hoy. Bien, presta mucha atención a la meta para la presente sesión. Hoy vas a revisar la estructura y características de los textos narrativos. También vas a revisar los textos en base a criterios. Específicamente el día de hoy vamos a reflexionar y recordar sobre las anécdotas. ¿De acuerdo? Bien. Para ello tú ya sabes que tenemos que tener presente nuestros acuerdos, el cual dice que debes estar muy atenta y atento a la explicación de todo este video. No adelantes el video porque puedes perder algunos momentos de la explicación, ¿de acuerdo? Número 2, debes elaborar los productos al finalizar con mucho orden, con mucha limpieza, con mucha dedicación. Y la más importante, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, en estos momentos vamos a recordar lo que hicimos en la actividad del día jueves 27 de agosto en la semana 21, referente a las anécdotas. Vamos a recordar acerca de su estructura y de sus principales características. Prestemos mucha atención. Vamos a hablar el día de hoy acerca de, precisamente, de las anécdotas. Para ello, en principio vamos a averiguar qué cosa es una anécdota, ¿sí? ¿Qué es realmente una anécdota? Presten mucha atención. Una anécdota, chicas y chicos, es un relato corto, ¿de acuerdo? Esa es su primera característica. Que nos cuenta un acontecimiento, un suceso, que puede ser extraño, que puede ser curioso o también divertido. En pocas palabras, eso es una anécdota. Un relato corto sobre un acontecimiento extraño, curioso o divertido. Veamos ahora rápidamente su estructura. Ya sabes que cuando hablamos de estructura nos estamos refiriendo a la forma, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tiene una anécdota? Presten mucha atención. En principio tenemos el inicio, ¿de acuerdo? Otro elemento, otra parte de la estructura es el nudo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el desenlace. Estos tres elementos forman parte de la estructura de una anécdota. El inicio, el nudo y el desenlace. Si tú recordarás, esta estructura la hemos visto en otros tipos de texto, es decir, en los textos narrativos. Por lo tanto, la anécdota es un texto narrativo, ¿de acuerdo? Tenlo presente. Una anécdota es un texto narrativo cuya estructura es inicio, nudo y desenlace. Veamos sus características. Características de la anécdota. Ya vimos la estructura, ahora vamos a ver las características. Presten mucha atención que luego vamos a hacer algunas preguntas sobre esta parte. Veamos qué características surgen en el inicio. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. Por lo general, no digo que siempre, pero la mayoría de veces en el inicio se presentan los personajes. Pueden ser personajes principales y secundarios, ¿ya? Acá te pongo un ejemplo, ¿no? Para tu anécdota. ¿Qué personajes podrían aparecer en una anécdota? Mi tío, mis padres, mi hermano, mi abuela, incluso yo mismo, ¿de acuerdo? Cuando soy yo el que cuenta la anécdota. Segunda característica, el lugar, ¿ya? Con lugar me estoy refiriendo al sitio donde sucede la anécdota, en donde se narran los hechos.
Puede ser en el parque, en mi casa, en la playa, en la escuela. Eso es variable, ¿de acuerdo? Segunda característica. Tercera característica, el tiempo. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Se refiere en qué época, en qué momento, ¿de acuerdo?, sucedieron los hechos que vas a contar en la anécdota. Puede ser el año pasado, la semana pasada, cuando era pequeño. ¿Ya? A eso se refiere con tiempo. Personajes, lugar y tiempo, por lo general, la mayoría de veces, ocurre dentro del inicio. No digo que siempre, pero casi siempre. ¿De acuerdo? Tenlo presente. Primera característica. Bien, continuamos, chicos, chicas, con las características. Ahora, una anécdota respeta la secuencia de hechos. ¿Qué cosa es una secuencia? Una secuencia es un orden establecido. A eso se refiere con secuencia de hechos. Hay un orden. Veamos. Por ejemplo, ¿no? Aquí te estoy colocando uno. Primero me obsequiaron un cachorro. Ese es un ejemplo de una anécdota, ¿ya? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en segundo lugar? Le pusimos un nombre. ¿A quién? Al cachorro. Tercero, se perdió el zapato de papá. Cuarto, el cachorro lo había escondido. Como puedes notar, como puedes apreciar, existe aquí una secuencia de hechos. Es decir, hay un orden. No podría poner yo, el cachorro escondió el zapato primero, luego le pusimos un nombre. No. Hay una secuencia establecida. ¿Con qué finalidad? Con el objetivo, con la finalidad de que nuestra anécdota tenga un desarrollo, un sentido, de acuerdo al momento de leerla también y de contarla. ¿Ya? Siguiente característica. En una anécdota se respeta la secuencia de hechos, el orden de los hechos. Seguimos con las características de la anécdota. Veamos ahora. Dentro de la anécdota vamos a encontrar conectores, ¿de acuerdo? Ojo, no solo dentro de la anécdota, sino en diversos tipos de textos, sino por decirlo, en todos, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de la anécdota. En la anécdota vamos a encontrar muchos conectores, se van a utilizar los conectores. Por ejemplo, los que tú ya conoces, ¿no? Luego, entonces, enseguida, mientras tanto, más tarde, finalmente. ¿Ya? Acá te he colocado un ejemplo, ¿no? De conector. Entonces nos dimos cuenta que el cachorro lo había escondido. ¿Qué cosa? El zapato, ¿no? Si te das cuenta, he subrayado aquí el conector. Te pregunto, ¿para qué sirven los conectores? Para conectar, es decir, para unir, enlazar, ¿qué cosa? Palabras, frases, y de tal manera que éstas puedan tener un sentido, una coherencia, ¿de acuerdo? Los conectores se utilizan en todos los tipos de texto. Sin embargo, hoy estamos hablando de la anécdota. ¿Hay más conectores? Por supuesto que sí, hay muchísimos más conectores. Yo te presento aquí algunos. Sin embargo, yo sé que tú conoces muchísimos más conectores. Siguiente característica, el uso de conectores dentro de la anécdota. Bien, chicas y chicos, luego de haber recordado acerca de la estructura y características de las anécdotas, vamos a revisar dos ejemplos más. La primera se titula El cine cerrado. Aquí hay algunas cosas que se deben corregir, así que yo te voy a pedir que prestes mucha atención para que te des cuenta cuáles son esos errores que han habido aquí, ¿sí? Dice así: el cine cerrado. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine, pero mi mamá y yo fuimos al supermercado antes para comer algo y si nos daba tiempo íbamos a comprar algo más para la casa. Pero el cine había cerrado porque tardamos mucho, fuimos a casa y mi papá nos dijo que no hay límites para la familia, así que juntamos mucho dinero. Otro día mi familia fue al cine, todos juntos, y disfrutamos de una película muy divertida. Autor: Uriel, estudiante de 5º grado de primaria. Como ya te debes de haber dado cuenta, en este texto
hay algunos errores, ¿sí? Vamos a ver ahora, esta es la versión corregida, la versión final, ¿de acuerdo? Quiero ir comparando y que tú también compares, ¿sí? Ciertas partes donde hay errores. Bien, en principio tenemos el título está correcto, ¿sí? He notado, chicas, chicos, que hay algunos que no están colocando los títulos a sus anécdotas. Así que recuerda, es muy importante colocarlo y sobre todo que tenga relación con lo que hemos escrito, ¿sí? Con lo que estamos contando. Bien, siguiente error, bueno, primer error en todo caso, ¿sí? Si notas aquí en lo que es sombreado, dice, mi mamá y yo fuimos, y abajo vuelve a decir, mi mamá y yo fuimos, en un mismo párrafo. A eso le llamamos nosotros redundar. Redundar quiere decir repetir las mismas frases dentro de un mismo párrafo. Y eso no es correcto. Observa en el texto corregido, ¿no? En el amarillo. Lo que han hecho aquí es colocar un párrafo anterior, ¿no? Una línea anterior, una oración anterior. Antes de eso, o sea, un conector, ¿no? Para poder evitar precisamente que se repitan las palabras. Luego, siguiente error dice aquí, tardamos mucho, fuimos a casa, ¿no? Aquí lo que ha colocado en su reemplazo es lo siguiente, el cine había cerrado, coma, porque tardamos mucho. O sea, en la primera versión se han olvidado o han obviado colocar, en este caso, la coma. Hay que notar que la coma le da una pausa a nuestro texto, ¿correcto? Y debemos hacer buen uso de ella. Siguiente, aquí. No hay límites para la familia. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo aquí, según el autor, mi papá. Mi papá nos dijo que no hay límites para la familia. Ahora, mira lo que han escrito aquí en la versión mejorada. Entonces fuimos a casa y mi papá nos dijo, 2 puntos, ¿sí? Y abre comillas, no hay límites para la familia, cierra comillas. A ver, aquí las comillas se están empleando para resaltar lo que una persona ha dicho. En este caso el papá, ¿sí? Entonces, te estoy dando estos ejemplos para que tú más adelante, en el futuro, puedas corregir tus anécdotas. Y no solo tus anécdotas, sino cualquier tipo de texto que tú escribas, ¿de acuerdo? Cuando queremos mencionar o resaltar lo que una persona nos ha dicho o está diciendo, lo debemos encerrar entre comillas, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. En el siguiente párrafo dice, otro día mi familia fue al cine, etcétera, ¿no? A ver, aquí. Está separando ya, ¿no? Otro día mi familia, o sea, está como cerrando la historia, no está poniéndole fin, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Aquí lo ha hecho en un solo párrafo. En la versión mejorada no lo ha separado, lo está haciendo en el mismo párrafo. Entonces, básicamente, chicas, chicos, lo que debemos evitar acá, número 1, es repetir palabras, ¿no? Redundar, tal como ha ocurrido aquí. También debemos evitar olvidarnos de colocar los signos de puntuación, en este caso la coma y el punto y coma. Y también, si queremos resaltar lo que una persona dice, debemos de colocarlos entre comillas, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay otro ejemplo, mira, un viaje familiar. Esta es la primera versión, presta mucha atención. Un día de diciembre mi familia, mi tía, mis primas y yo nos pusimos de acuerdo para ir a la selva a visitar a mi abuelo y a mi tía. Como llegamos de noche, llegamos de frente a dormir. Al día siguiente mis primas y yo nos fuimos al campo para jugar. De pronto, como mi prima, que se creía muy valiente y vio un perro que estaba jugando con un hueso, entonces mi prima se le acercó para molestarlo. Debido a esto el perro pensó que le iba a quitar su hueso y reaccionó ladrándole. Por ello mi prima se asustó y corrió mucho gritando fuerte. Finalmente mi prima se tranquilizó y aprendió que no debía molestar a un perro y nos fuimos a casa. A mí me pareció divertido por la cara de miedo que puso mi prima al asustarse. Autora Melanie, estudiante de 5º grado de primaria. Bien, notarás que efectivamente hay algunos errores también, ¿no? Básicamente de signos de puntuación, porque no ha habido pausas. Prácticamente hemos leído todo de corrido. Ahora, observa la siguiente versión, la versión mejorada, la versión final.
Bien, tenemos en principio el titular, está bien, el titular se relaciona con lo que han contado, ¿no? Un viaje familiar, eso está perfecto. Mira aquí, dice, escucha, mi familia, mi tía, mis primas y yo. ¿Qué está faltando allí? Si te das cuenta está enumerando, en este caso familiares, no está enumerando personas. Y cuando nosotros enumeramos, tenemos que colocar en medio comas, ¿no? Fíjate aquí, escucha cómo suena, qué diferente. Un día de diciembre mi familia, mi tía, mis primas y yo nos pusimos de acuerdo, etc. ¿Ves? Entonces, cuando tú enumeres o cuando tú menciones a varias personas o varios objetos o varios lugares, debes colocar comas en medio para que haya una pausa y se entienda mejor. Siguiente, aquí mira, hay un error. Después de un punto, ¿no? Mi abuelo y a mi tía, acá hay un punto seguido. Y tú ya sabes que luego de un punto seguido, un punto aparte, la palabra que sigue debe iniciar con mayúscula, tal como lo vemos aquí, ¿correcto? Entonces, errores ortográficos, no caigamos nosotros también en este tipo de errores, ¿de acuerdo? Después de un punto seguido o un punto aparte, iniciamos con mayúscula, excelente. Siguiente, al día siguiente mis primas y yo nos fuimos. Bien, eso está perfecto, ¿no? Mi prima y yo nos fuimos. No, aquí, olvidaba. Al día siguiente, mis primas y yo nos fuimos. Debes hacer una pausa aquí. Mira, aquí han colocado también una coma. Al día siguiente, coma, mis primas y yo nos fuimos. Chicas, chicos, nuevamente, hacerte recordar. La coma se utiliza precisamente para hacer una pausa en nuestra lectura. ¿Correcto? En una pausa muy breve. Bien, entonces hay que emplearla de esa manera. De pronto, ¿sí? Está cambiándola aquí por el entonces, ¿no? Un conector distinto, entonces. Bien, sigamos. Muy valiente y vio un perro que estaba jugando, ¿no? Con su hueso. Bien, ahí no hay ningún problema, ¿no? Bien. Mira aquí. Quiero que te concentres aquí. Debido a esto, el perro pensó. Bien, es un poco complicado decir que un perro piense, ¿no? Mira lo que ha colocado aquí en la versión corregida. Dice, imagino que el perro pensó. Los perros, los animales, reaccionan a estímulos, ¿correcto? Entonces, no está adecuado, no es correcto colocar el perro pensó, ¿no? Entonces, aquí lo que han colocado en la versión mejorada es imagino que el perro pensó, ¿no? Entonces, hay que acomodar siempre nuestras frases para que tengan un mejor sentido dentro de nuestro texto. Ladrándole, si te das cuenta, le falta la tilde a ladrándole, ladrándole, ¿correcto? Y aquí en la versión mejorada está corregida, ¿no? Por eso, vuelvo a insistir, chicas, chicos, hay que tener mucho cuidado con los signos de ortografía, ¿no? Con la ortografía, con los signos de puntuación, ¿no? Las comas, las puntos y comas, el punto aparte, las tildes, en este caso, ¿no? Está faltando aquí, ladrándole, le faltó la tilde. Bien, aquí también hay otro error, ¿no? Se tranquilizó y aprendió. Palabra aguda, debe llevar tilde en la O. Y aquí está corregido, ¿no? Se tranquilizó y aprendió. Nuevamente estamos viendo que básicamente estas dos anécdotas, bueno, esta anécdota tiene errores de ortografía, ¿no? Errores de puntuación también. Me pareció, nuevamente, palabra aguda, tilde en la O, ya que aquí lo han corregido. Entonces, vuelvo a repetir, hay que tener cuidado en la primera anécdota con repetir palabras, ¿correcto? En este caso, en esta anécdota, hay que tener cuidado con las comas, los puntos y comas, saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación, ¿correcto? Y las faltas ortográficas, ¿no? Las tildes, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, luego de eso, de haber leído ambas anécdotas, vamos a revisarlas. Y para ello necesitamos criterios. Acá tenemos una tabla donde he anotado algunos criterios para poder revisarlas, ¿no? Tenemos en color anaranjado el cine cerrado, que es la primera anécdota, y en color verde un viaje familiar. Bien, el primer criterio dice, el propósito es contar un recuerdo familiar. O sea, las dos anécdotas nos contaron un recuerdo familiar. Sí, ¿no? Las dos hablaron sobre un recuerdo familiar. Siguiente criterio, ¿la voz que narra se mantiene en todo el texto? Sí, la voz que narra, en este caso es el narrador, tú mismo no estás contándole en primera persona.
y eso se siente a través de todo el texto. Entonces colocamos que sí. ¿Tiene inicio, nudo y desenlace? Bien, ya hemos visto que en los textos narrativos la estructura es precisamente esta, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. En el inicio, los personajes, el lugar, el tiempo. En el nudo, el problema que tienen los personajes. Y en el desenlace, cómo se llega a solucionar el problema. En este caso, sí lo tiene, ¿no? La primera anécdota. La segunda anécdota tú la vas a revisar luego al terminar el video. Menciona el nombre de los personajes, lugar y tiempo, si los menciona, ¿no? Se observa el orden de los hechos, tal como lo hemos visto en este video. Tiene que haber un orden, ¿no? No puede estar primero un hecho, un acontecimiento y luego otro, no. Tiene que verse ordenado. Y eso sí se ha visto en ambas anécdotas. Emplea conectores adecuados. Bien, eso sí han fallado, ¿no? En este caso los conectores no han sido los adecuados. Incluso los han obviado, ¿no? Han seguido escribiendo de corrido. Y eso hay que practicarlo. Emplearon signos de puntuación. Bueno, también se cometieron errores en ese aspecto, ¿no? Faltaron comas, faltaron punto y comas, faltaron tildes, acentos, etcétera, ¿no? ¿Hace uso de un lenguaje sencillo? Eso sí, ¿no? Bien, entonces lo que hemos revisado aquí es la primera anécdota. De trabajo tú vas a revisar la segunda, ¿correcto? Al finalizar yo te voy a dejar el texto para que lo vuelvas a revisar. Bien, ahora llegamos a la parte del producto de hoy. Número 1, vas a leer ambas anécdotas, ¿correcto? Nuevamente, el cine cerrado y un viaje familiar. Ojo, vas a leer la versión que yo te voy a dejar, es decir, la versión original, no la corregida, ¿de acuerdo? Para que tú puedas identificar cuáles son los errores, ¿de acuerdo? Yo te las voy a dejar al final de este video. Y luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a completar esta tabla con los criterios, ¿no? Vas a revisar. Ya hemos revisado la primera anécdota, que es el cine cerrado. Ahora te toca revisar a ti la segunda anécdota, un viaje familiar. Siguiente, esto es muy importante, así que presta mucha atención. Vas a buscar en tu cuaderno o portafolio las dos anécdotas que escribiste. ¿Cuándo, profesor? Bien, el día jueves 27 de agosto, en la semana 21, específicamente en el área de comunicación, el tema las anécdotas, de tarea, de producto, se te dejó que escribieses dos anécdotas. Y tú lo hiciste muy bien. Ahora es el momento de buscarlas para poder revisarlas, leerlas nuevamente y corregirlas si es necesario, ¿correcto? Así que te invito a que las busques, ubiques esa fecha. Bien, y vas a hacer lo mismo, ¿no? Que con las dos anécdotas anteriores. Vas a escribir esta tabla y vas a revisarla, ¿correcto? Vas a revisar criterio por criterio. Donde dice sí vas a colocar un check, donde dice no una X, dependiendo de cómo hayas realizado tu anécdota, ¿correcto? Te invito a que lo hagas con honestidad. Recuerda que esto te va a servir para que tú mejores cada día más. Recuerda que escribir es un proceso que toma tiempo y sobre todo mucha práctica, mucha dedicación. Así que no te desanimes. Por último vas a reflexionar acerca de precisamente cómo has venido escribiendo, ¿correcto? En base a estas preguntas y en el espacio en blanco vas a colocar tus respuestas. Está sencillísimo. Hazlo con letra clara, hoja horizontal, los espacios en blanco suficientemente grandes para que puedas anotar, escribir sin ningún problema tus respuestas. Bien, para ir finalizando te quiero preguntar, ¿lograste reconocer la estructura de la anécdota y sus características? Claro que sí, ¿no? Identificaste el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Y qué ocurre en cada una de estas partes? Siguiente pregunta. ¿Cómo has mejorado en relación a tus primeras versiones? Yo creo que evidentemente siempre hay cosas que mejorar, pero estoy seguro que has ido mejorando, ¿correcto? Sin embargo, tú puedes rendir mucho más, así que es cuestión de práctica. Comenta con tus familiares lo que has aprendido el día de hoy. Comparte con ellos. Bien, chicas y chicos, felicitaciones. Lo han hecho excelente el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, sino durante toda esta semana. Recuerda que has logrado reflexionar acerca de tus aprendizajes. Es muy importante este proceso. Siempre debes reflexionar. ¿Para qué? Para que te des cuenta cómo has aprendido hasta este momento y qué es lo que te falta por mejorar. Cuídense mucho, nos reencontramos el día lunes para una nueva semana de actividades.